hermanos, que el Señor les bendiga en esta nueva modalidad que tenemos de encontrarnos para las reuniones de oración y de estudio bíblico, en este modo virtual y en este tiempo tan particular que estamos atravesando en esta cuarentena. Igualmente, en la gracia del Señor nos podemos encontrar y compartir la palabra del Señor, compartir por otro medio las oraciones y también poder cantar a través de los videos que vamos a colocar en nuestros grupos de WhatsApp. En esta tarde quisiera tener una reflexión y tener un estudio también breve sobre la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42, específicamente teniendo como título este estudio breve y preciso, puntual, cuidando nuestra vida espiritual y cuidando también nuestra vida física. Quiero repetir esto: cuidando nuestra vida espiritual y cuidando nuestra vida física. Allí en el versículo 42 del libro de los Hechos dice la palabra del Señor. Al describir Lucas, quien es inspirado por el Espíritu Santo, escribe este libro, él describe la vida de los primeros cristianos. Y dice allí en el capítulo 2, versículos 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a leerlo nuevamente. Les invito a todos los que están allí sentados alrededor de su mesa viendo este video por el medio que lo estamos transmitiendo. Es decir, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando Lucas describe la vida de estos primeros cristianos, es decir, se va a referir a 4 actividades principales que ellos mantenían de forma diaria, en forma común los unos con los otros y de una manera muy consagrada. Todavía no había venido tiempos de persecución abierta, represiva para la vida de la iglesia. Todavía no hay muertos entre ellos, no hay mártires, todavía no hay persecuciones que los hagan dispersarse por otras regiones, como vamos a conocer después por el mismo libro de los Hechos. Pero aquí vemos 4 actividades que ellos están directamente practicando, viviendo todos los días como iglesia. En primer lugar, dice aquí la palabra del Señor que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveraban, continuaban aprendiendo, viviendo y escudriñando las Escrituras para poder vivir la enseñanza de los apóstoles. Ahora, ¿cuál es esa enseñanza de los apóstoles que ellos están escudriñando en las Escrituras, que están viviendo todos los días, que están profundizando todos los días? Todavía están los apóstoles con ellos. En primer lugar, el Antiguo Testamento, que era el libro que había en ese momento. El Nuevo Testamento en particular todavía no se había escrito, tenían el Antiguo Testamento, pero también tenían la enseñanza de los apóstoles que todavía estaban vivos, y con ellos que les transmitían de forma oral también las enseñanzas del Señor Jesús. Y vamos a Mateo capítulo 28, en el final del libro del Evangelio, allí la enseñanza de Jesús, el mandato de Jesús es claro, es decir, ir a todas las naciones bautizándolos en mi nombre, pero también enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. De modo que ellos no solamente tienen todo el Antiguo Testamento, sino que también tienen las enseñanzas de Jesús depositadas en manos de los apóstoles. Entonces, en primer lugar, el primer cuidado que tienen ellos es en perseverar en la enseñanza del Antiguo Testamento y también de la enseñanza de los apóstoles. Pero hoy tendríamos que preguntarnos qué clase de apóstoles también son los que ellos están siguiendo, los que habían sido testigos oculares
de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por tanto, en este cuidado de la vida física, como también de la vida espiritual en primer lugar, y de la vida física, como vamos a hablar después, es decir, aquí tenemos esta actividad espiritual que tiene la iglesia primitiva, que era la de permanecer, la de perseverar en la enseñanza apostólica, pero la enseñanza apostólica verdadera. Hoy hay mucha gente que se autodenomina apóstoles y que en tiempos como los que estamos atravesando, de una pandemia mundial que está llevando a la muerte a miles y miles de personas, tenemos personas que en lugar de enseñar la palabra de Dios, no solamente se autodenominan y de cuidar de las congregaciones grandes o pequeñas, del pueblo, del rebaño comprado con la sangre de Jesucristo, no solamente están autodenominándose falsamente apóstoles para este tiempo, sino que también ponen números de cuenta bancaria, es decir, para que se le hagan depósitos de dinero, enseñándole a la gente no la doctrina del Antiguo Testamento, no la doctrina de los apostólica que vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento, sino enseñándole que hay que hacerle un depósito bancario para que ellos oren a favor de la gente, para que el virus esta pandemia mundial del coronavirus, no toque la vida ni la casa de la gente. Una verdadera barbaridad, una verdadera herejía. De manera que cuando hablamos de cuidar la vida espiritual en primer lugar, uno debe seguir el ejemplo de la iglesia primitiva de perseverar en la doctrina de los apóstoles, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que ya lo tenemos terminado, no tenemos necesidad de nuevas revelaciones y tampoco de nuevos apóstoles, pero también esto nos va a llevar también a cuidar nuestra vida física, no haciendo caso de las enseñanzas falsas de estos obreros fraudulentos, de estos lobos rapaces que están metidos y aprovechándose de este momento de aflicción mundial y autodenominándose apóstoles, pretenden ser la solución a un problema que no pasa en absoluto por sus propias vidas. La segunda gran enseñanza que nos deja este pasaje para el día de hoy es que no solamente la iglesia primitiva, para cuidar su vida física y su vida espiritual, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino también que estaban en comunión los unos con los otros. Y esto uno debería preguntarse cuál es la comunión que tenemos los unos con los otros, porque ellos sí tenían plena seguridad de qué era lo que los unía, por qué razón estaban juntos. Quiero insistir con que todavía no había las persecuciones que iba a haber anteriormente, que posteriormente, pero sin embargo ellos están allí juntos teniendo comunión unos con otros. ¿Y qué es lo que los une? ¿Qué es lo que tienen en común ellos para estar juntos, unidos en las casas? Es decir, tienen en primer lugar haber tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, el estar reconciliados con Dios por medio de la sangre derramada del Señor Jesucristo, el haber recibido el don del Espíritu Santo y la vida nueva, el poder participar del sacramento no solamente del bautismo, sino también de la Santa Cena, el poder formar parte de la familia de Dios y saber que quienes están sentados a derecha o a izquierda de cada uno de ellos son sus hermanos en la fe, y por lo tanto son familia también de Dios. Podríamos seguir describiendo muchas otras cosas, pero estas son algunas cuestiones fundamentales que nos describen la comunión que ellos tienen, que es lo que los une. Es decir, hoy uno puede ver que en muchas iglesias, es decir, a pesar de que estas cosas son una realidad, las personas pueden ir a iglesias multitudinarias y realmente no tienen esta comunión con sus hermanos. Pueden sentarse al lado de uno o de otra, no saben ni cómo se llama, si está feliz, si sufre, si tiene algún tipo de problema, cuál es su relación profunda con el Señor Jesucristo, si es que la tiene. Es decir, se vive toda una vida y un cristianismo absolutamente individualista, indiferente, que nada tiene que ver con la comunión que tenían nuestros primeros hermanos como estos. Estos no solamente
permanecían, estudiaban, escudriñaban las enseñanzas de apostólica, sino que también tenían comunión, una comunión muy estrecha los unos con los otros, al punto que después, al mirar sus propias necesidades materiales, van a estar vendiendo sus propios bienes y repartiéndolos, colocándolos a los pies de los apóstoles para que se repartiera a cada uno conforme a su necesidad. Tan grande era el amor que los unía a uno con los otros. Por lo tanto, primera palabra clave para este cuidado de la vida espiritual y cuidado de la vida física, la palabra perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Segunda palabra clave, la comunión que tenían que tener unos con los otros. Comunión es la palabra clave en esta segunda parte de este estudio. En tercer lugar, allí la palabra del Señor nos describe, Lucas, es decir, que hay una tercera actividad que ellos practicaban y tenían, y es el partimiento del pan, que cuando uno escudriña en las lenguas originales y el resto del libro de los apóstoles, uno va a encontrar que se está haciendo una descripción no de un pan cualquiera, sino de lo que nosotros llamamos hoy, también siguiendo el Nuevo Testamento, la Santa Cena. No solamente ellos escudriñan las escrituras apostólicas, no solamente tienen comunión profunda unos con otros y son conscientes de lo que eso significa, sino que también hacen memoria del Señor Jesucristo, quien ya no está físicamente con ellos, pero sí está la presencia de su Espíritu Santo con ellos. Y ellos celebran este sacramento de la Santa Cena. Esto es lo que está detrás de esta expresión, el partimiento del pan. Ellos celebran el sacramento de la Santa Cena, la memoria de nuestro Señor Jesucristo y también seguramente la memoria de cada uno de ellos, es decir, de su propio pasado, especialmente ellos judíos, la gran mayoría aquí en este texto, que acaban de escuchar aquel sermón poderoso del apóstol Pedro, diciéndoles e indicándoles que ellos han formado parte de quienes han crucificado al Señor Jesucristo. Por eso, esto también viene a relación con nuestra propia vida, al pensar en el cuidar nuestra vida espiritual, el poder estar participando. Quizás hoy no nos podemos reunir en un templo por las razones que todos conocemos, pero esperemos que en el corto plazo podamos estar reuniéndonos, aunque sea en las casas, o en la casa de algún hermano o hermana y luego en la casa de otro hermano u otra hermana, para poder celebrar este partimiento del pan, este sacramento de la Santa Cena, para que nuestra vida sea fortalecida, para que, a pesar de las circunstancias que está viviendo el mundo, de la cuarentena que estamos viviendo en nuestro país, de esta imposibilidad de reunirnos como quisiéramos para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo cada domingo, podamos nosotros, para el cuidado de nuestra vida espiritual, estar celebrando este partimiento del pan, esta Santa Cena que nuestros primeros hermanos participaron y también nosotros tenemos que participar. No vemos aquí, al hablar del cuidado de nuestra vida física, no vemos aquí que la gente fuera a la iglesia o se reuniera en las casas, es decir, para buscar lo que hoy se llama el evangelio de la prosperidad o cualquier otra clase de evangelio que sea individualista, que me bendiga solamente a mí, que trate de alcanzar solamente mi vida y la vida de mi propia familia, sino la familia de Dios. De manera que, ¿por qué digo también de cuidar la vida física? Porque van a venir tiempos aquí que todavía no están presentes, pero pronto van a llegar en donde ellos que hoy están reunidos van a tener que enfrentar momentos muy difíciles como
como iglesia. Es decir, van a empezar a experimentar la muerte de sus hermanos, como la muerte de Esteban, el llamado primer mártir de la iglesia cristiana. Es decir, en el capítulo 12, la muerte del hermano del apóstol Juan, también asesinado. Es decir, van a experimentar, y a lo largo del primer siglo, muchas persecuciones, la muerte de Pedro, la muerte de Juan, el destierro, la muerte de Pablo, el destierro del apóstol Juan, al final en el libro del Apocalipsis. Es decir, una y otra vez se nos va a mostrar que lo que la iglesia hoy todavía no estaba experimentando en este momento, sí lo va a experimentar tiempo después. Y Dios aquí los está preparando de alguna manera a través de estas prácticas espirituales que no deben ser descuidadas, ausentándose o de la reunión un domingo o de la reunión en una casa, si se puede hacer. Sí, cuidando la vida espiritual en primer lugar, escudriñando las escrituras, compartiendo la vida con los hermanos en esta comunión a la que somos llamados, haciendo memoria del sacrificio por amor de nuestro Señor Jesucristo para traernos la salvación, la reconciliación con Dios, la justificación de nuestros pecados, etc. Es decir, todas estas cosas hacen a que no solamente podamos cuidar nuestra vida espiritual, sino también prepararnos también para cuidar nuestra vida física. Y en último lugar, la última palabra clave que encontramos en este breve pasaje es la palabra oraciones. Ellos también estaban compartiendo constantemente las oraciones. No se nos dice cuáles son, pero sí entendemos que las oraciones de agradecimiento a Dios por la salvación adquirida, las oraciones al Señor por la vida en comunión y en comunidad que ellos pueden estar llevando, por oraciones por el perdón de los pecados, oración por la protección de Dios, y así podríamos, por los intereses de cada uno que podrían estar siendo afectados, es decir, oraciones de intercesión por los familiares inconversos, oración de acción de gracias por las bendiciones recibidas, oraciones de peticiones por la vida individual de cada uno que necesita que Dios visite específicamente su vida, y sin quizás darse cuenta ellos estaban siendo preparados para cuidar también la vida física por lo que va a venir en el futuro muy próximo para ellos. Va a venir la persecución y van a ser diseminados saliendo de Jerusalén, teniendo que ir a Judea, Samaria y otros a otros lados. Es decir, van a estar esparcidos por muchos lados, es decir, con muchas consecuencias que ni siquiera aquí en el libro de los Hechos se menciona. La muerte de hermanos, la muerte de familiares, como en el caso de Juan, que tiene que sobrellevar la muerte de su propio hermano. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que ninguno de ellos dio marcha atrás. Y todo esto, a mi humilde entender, es porque acá hay una vida espiritual, una vida cristiana, una vida consagrada, una vida que lleva adelante prácticas espirituales que los han fortalecido y que los han preparado para los momentos difíciles que habrían de venir. Hay momentos difíciles también que nos esperan a nosotros, y en estos momentos, amados hermanos, que se está diciendo que no es el fin, sino el principio de esta pandemia que tenemos que enfrentar, de esta peste que tenemos que enfrentar, que dentro de algunas semanas vendrá el momento más difícil que vamos a tener que estar enfrentando. Lo que yo quiero animarles es que así como estos primeros hermanos, es decir, quizás sin saberlo, Dios los preparó para enfrentar momentos muy difíciles que habrían de venir, y los enfrentaron, los atravesaron y salieron victoriosos. También nosotros podamos prepararnos a través de estas prácticas espirituales, de perseverar, de escudriñar las escrituras de los apóstoles, pero la palabra de Dios y no la de los charlatanes y los falsos, los fraudulentos, los lobos rapaces que aparecen en internet,
en Facebook, digo, en los medios de comunicación que quieren alterar la vida del pueblo de Dios. Es decir, cuidando nuestra vida espiritual y nuestra vida física, que podamos fortalecernos y prepararnos para enfrentar lo que se dice que va a venir. Dios tiene la última palabra. Dios es soberano y así como esto apareció, así esto también puede terminar. Pero tenemos que tener la humildad de que no sabemos todo, que no conocemos el futuro y solamente Dios lo conoce. Pero sí nosotros podemos prepararnos entre los hermanos, no dejando de escucharnos, no dejando de orar los unos por los otros, no dejando de preguntarnos cómo estamos unos, cómo estamos otros, preparándonos para que ese momento, si es que llega, nos encuentre fortalecidos en la fe, unidos unos con otros en la comunión que tenemos en Jesucristo. Vamos a tratar de, en el primer momento que sea posible, de poder celebrar la Santa Cena para que todos podamos participar de ella y hacer memoria y adoración de nuestro Señor Jesucristo. Y por sobre todo, en última palabra que se menciona aquí, el tema de las oraciones, es decir, también los animo a que todos podamos estar orando. Tómese su tiempo, hermano, ahora. Tómese su tiempo después de terminar de escuchar este video, que va a escucharlo dentro de algunos minutos. Yo le pido que se tome el momento, hágase una lista de sus hermanos, o mental, o escríbala en un papel. Recuerde las dificultades que los hermanos pueden tener, los problemas que pueden tener. Memorice si el Espíritu Santo le trae a su mente algún hermano débil o ausente de las reuniones, y ore por él. Ore por él, téngalo presente en estas oraciones, preparándonos para nuestra vida física, para cuidar nuestra vida espiritual y también para cuidar nuestra vida física. La iglesia primitiva fue un ejemplo de ellos, y nosotros ojalá que podamos, en la imitación de ellos y sabiendo que lo mismo que tuvieron ellos es lo mismo que tenemos nosotros, es decir, podamos ponerlo en práctica y prepararnos para lo que se dice que viene. Solo Dios lo sabe, pero si llegase a venir, que nos encuentre a todos preparados como aquella iglesia primitiva poderosa, que mientras oraba, mientras escudriñaba la palabra, mientras celebraba la cena del Señor, ocurrían señales, prodigios y milagros. Que el Señor les bendiga ricamente en esta noche, que Dios bendiga la vida de cada uno y que podamos continuar adelante con estos estudios todos los miércoles hasta que podamos estar presentes todos y cada uno. Que Dios les bendiga.